junto con nuestros aliados, nos aseguramos de que Rusia nunca vuelva a atacar a un país vecino. Las aguas de San Petersburgo se han convertido en un enorme estacionamiento. Como camiones bloqueados en un cruce fronterizo con los motores apagados, decenas de petroleros rusos están atrapados y esperando en las aguas de San Petersburgo. No pueden moverse. Esto no es una tormenta ni un accidente. Es una trampa. En el centro de esta trampa está Vladimir Putin, paralizado frente a su propio castillo mientras intenta derrotar a Occidente. La famosa ventana báltica de Putin, abierta desde San Petersburgo al mundo, está ahora atrapada tras las rejas de hierro de la OTAN por primera vez en 300 años. Mientras los puertos de San Petersburgo se están convirtiendo de puertas de exportación en silenciosos estacionamientos de barcos, reina un ambiente de pánico en el Kremlin porque Alemania, Suecia y Finlandia ya no condenan ni emiten órdenes. Están confiscando barcos, desembarcando soldados en cubierta y cerrando físicamente el grifo petrolero de Rusia. Esta ruptura comenzó el 10 de enero cuando Alemania cerró las puertas del Báltico a una flota fantasma rusa. Vladimir Putin creía estar librando una guerra encubierta en el mar Báltico. Agentes rusos cortaban cables, tanteaban fronteras, y él creía que la OTAN simplemente emitiría condenas. Este era el juego favorito de Moscú. Pero cuando el Kremlin envió esa orden final al Golfo de Finlandia, el juego se convirtió repentinamente en una pesadilla. Desencadenó la ruptura de la línea que se extendía desde San Petersburgo hasta Kaliningrado y luego al mercado mundial, firmando así su propia sentencia de muerte económica. Para comprender la anatomía de este bloqueo histórico y dominio estratégico, debemos enfocar nuestras cámaras en ese momento crítico en medio del mar, esa fría mañana del 10 de enero. La estrella del espectáculo es el petrolero Tavian, o Arcusat, como se le conoce en las bases de datos, que ronda los registros marítimos internacionales. Como un fantasma que aparece y desaparece, este barco no es un petrolero cualquiera. Es el ejemplo más típico, más sucio y más peligroso de la flota encubierta de $1.000 millones de Rusia, creada para eludir las sanciones occidentales, vender su petróleo por encima del precio límite y financiar la maquinaria de guerra en Ucrania. Los datos técnicos y los registros no mienten. Este barco tiene exactamente 27 años. Según los estándares marítimos habituales, es un ataúd oxidado que debería haber sido enviado al desguace hace mucho tiempo. Carece de seguro, se desconoce su verdadero propietario, cambia constantemente de identidad y su bandera es la de Camerún un día, la de Tanzania al siguiente y la de Rusia al siguiente. En la mañana del 10 de enero de 2026, mientras este petrolero cruzaba el estrecho entre Dinamarca y Suecia y llegaba a la costa de Schleswig-Holstein, el estado más septentrional de Alemania, el plan de Moscú funcionaba a la perfección. Como lo había hecho durante años. Creían que podían utilizar el principio de libertad de tránsito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para transportar ese petróleo ante las narices de la OTAN y contar con la cortesía burocrática europea. Sin embargo, no previeron que la situación en Berlín había cambiado y que el expediente sobre el escritorio del canciller había cambiado. Fragatas totalmente equipadas de la Policía Federal Alemana y la Armada Alemana intervinieron en el barco. Dejando a un lado la cortesía diplomática, esta no fue una conferencia de prensa con una declaración de preocupación. Fue un ejercicio de poder sobre el terreno. Durante el interrogatorio y los escaneos remotos, se determinó que el número OMI del barco, es decir, su número de registro en la Organización Marítima Internacional, había sido manipulado, lo que significaba que era falso. Este barco tenía la condición de barco zombie, según se describe en la literatura marítima. En realidad, no existía en el papel. Más importante aún, se entendió que el barco carecía de un seguro de protección e indemnización válido, lo que significaba que, en caso de accidente, contaminaría el mar Báltico con petróleo y nadie cubriría los costos de limpieza. Ese fue el momento de la verdad. Las autoridades alemanas invocaron la cláusula de seguridad ambiental del derecho internacional,
Declararon el barco una amenaza para la seguridad de la navegación y bloquearon físicamente su entrada a aguas territoriales. La orden por radio fue: regresen o serán capturados. El capitán del barco tenía tanto miedo de que comandos alemanes abordaran el barco y lo arrestaran que, repentinamente, dio un giro de 180 grados y comenzó a huir del mar Báltico. Esto pasó a la historia como la primera vez en la historia moderna que un país europeo devolvió físicamente el barco. Una flota fantasma rusa dijo: no, no pueden pasar. Este incidente no es un caso policial aislado ni un error de un capitán. Es el pistoletazo de salida de una cacería sistemática. Alemania no solo está devolviendo barcos, sino que también los está cazando y capturando. Refresquemos la memoria. En enero de 2025, la incautación de otro petrolero, el Aventin, y el interrogatorio de su tripulación fue la primera señal de este proceso. Más recientemente, en diciembre de 2025, la operación contra el Chariot demostró que la paciencia de la OTAN se había agotado. Cuando el Chariot hizo una parada sospechosa sobre cables de datos críticos en el fondo del mar Báltico, con el pretexto de una falla de motor, la fragata alemana Baden-Württemberg y el buque de policía Potsdam lo allanaron de inmediato. Cuando la policía alemana abordó el Chariot, no se limitó a revisar la documentación. Confiscaron todos los registros digitales, los cuadernos de bitácora y los registros de comunicaciones del barco. Expusieron la documentación falsa de la tripulación y revelaron a quién servía realmente el barco. Con estas operaciones, Alemania envía este mensaje a Rusia: esta no es una vía fluvial internacional sin regulación. Es un lago cerrado de la OTAN donde nosotros establecemos las reglas y controlamos la entrada y la salida. Si no tiene seguro, si su barco representa un riesgo de desastre ambiental, no puede navegar por estas aguas. El camuflaje tecnológico que Moscú utiliza para ocultar estos barcos, mediante suplantación de inteligencia artificial y máscaras comerciales civiles, ha sido completamente eliminado. El incidente del Alexander Sabolín frente a las costas de Dinamarca demostró la indefensión y la vulnerabilidad de la armada rusa en estas aguas. El buque de guerra ruso de clase Ropucha intentó hacerse invisible al radar, escondiéndose, desactivando su sistema de identificación automática. Pero olvidaron algo. La misión Bold Excentry de la OTAN y la tecnología de vigilancia moderna. La prensa danesa y los aviones de vigilancia de la OTAN avistaron el barco a la deriva frente a Langeland, con los motores al ralentí. Cuando los periodistas aterrizaron en el barco en un helicóptero alquilado y fotografiaron las miradas de asombro, pánico e impotencia de los soldados rusos en cubierta, el mito del secretismo del Kremlin se hizo añicos. Piensen en esto: es físicamente imposible que petróleros de 80,000 toneladas, voluminosos e inmanejables, pasen desapercibidos en un mar donde ni siquiera una unidad militar completamente equipada puede esconderse y donde las armas a bordo pueden contarse una por una desde un helicóptero. La flota encubierta rusa ya no es un secreto. Ahora es un blanco fácil. Este muro físico que Alemania ha construido alrededor del petrolero Tavian no se trata solo de cambiar el rumbo de un solo barco. Ha creado un devastador efecto dominó en toda la logística energética de Rusia. Centrémonos en los puertos de San Petersburgo y Ostraga. Estos puertos son las principales arterias de la economía y controlan más del 50% de las exportaciones de crudo de Rusia. Sin embargo, debido a la imposibilidad de entrar a los barcos y a la imposibilidad de obtener permisos de salida para los barcos que se encuentran en su interior, estos puertos han dejado de ser puertas comerciales funcionales y se han convertido en el mayor estacionamiento de buques de la historia. La ecuación logística es despiadada e implacable. Si los petroleros no pueden entrar en el mar Báltico, no pueden extraer el petróleo de los puertos. Si no pueden extraer el petróleo, los enormes tanques de almacenamiento en la costa se llenarán. Si los tanques de almacenamiento se llenan, solo una opción catastrófica es detener la producción en los pozos petrolíferos. Detener la producción en un yacimiento petrolífero no es simplemente cerrar una válvula.
Esto significa que esos pozos pierden presión, se congelan y nunca podrán recuperar su productividad anterior. Este es un escenario irreversible y devastador para Rusia. Los datos confirman este colapso de forma impactante. Según datos de noviembre a diciembre de 2025 publicados por la Escuela de Economía de Kiev y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, los ingresos de Rusia por la exportación de combustibles fósiles han caído a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra. La pérdida mensual asciende a cientos de millones de dólares. El bloqueo físico de Alemania ha cercenado el sustento de la economía rusa como un cuchillo mucho más afilado que todas las sanciones financieras que Occidente ha impuesto sobre el papel hasta la fecha. Con la puerta del Báltico cerrada en sus narices, Rusia recurre, impotente e inevitablemente, a alternativas, el Océano Ártico y el puerto de Murmansk. El desvío del barco Tavian hacia el norte es la marca concreta de esta migración forzada en el mapa. Sin embargo, la ruta de Murmansk no es una salvación para Putin, sino un suicidio logístico. Mientras que la ruta del Báltico es corta, segura y económica para los mercados asiáticos, la ruta de Murmansk está cubierta de hielo ártico, es tormentosa, miles de kilómetros más larga y mucho más cara. Hagamos un cálculo de costo sencillo. Para que un petrolero llegue a los mercados asiáticos vía Murmansk, el tiempo de entrega se triplica o cuadruplica. Además, esta ruta requiere la escolta de rompehielos nucleares durante los meses de invierno, lo que eleva los costos de flete a niveles astronómicos, añadiendo entre 10 y 15 dólares por barril. Esta situación reduce a cero el margen de beneficio del petróleo ruso e incluso causa pérdidas. Rusia puede estar vendiendo petróleo ahora mismo, pero no está obteniendo el valor añadido de estas ventas para financiar la guerra. Los ingresos se ven aplastados por los costos logísticos. Rusia se ha convertido en un comerciante, vendiendo a pérdida solo para evitar perder cuota de mercado. Acorralada y económicamente asfixiada, Moscú ha abandonado por completo la seriedad estatal y ha recurrido a tácticas de piratería y terrorismo de Estado. Los ataques a infraestructuras críticas en el fondo del mar Báltico, en concreto a los cables de datos y electricidad que conectan Europa, son el resultado de este pánico y desesperación. El caso de Eagle es el ejemplo más claro y flagrante de esta nueva guerra híbrida. Este buque no cortó accidentalmente el cable de alimentación de las Link 2 en el Golfo de Finlandia, sino que lo hizo deliberadamente, arrastrando el ancla durante horas. Sin embargo, la OTAN no se limitó a observar ni a condenar esta vez. Finlandia lanzó una operación militar contra el Eagle sin esperar los trámites diplomáticos. La Guardia Costera y las fuerzas especiales finlandesas desembarcaron en el buque en helicóptero, asaltaron el puente, neutralizaron a la tripulación, tomaron el control del buque y lo remolcaron a puerto. Esta operación marca el fin de la era de la zona gris en el Báltico. Si saboteas, tu barco será confiscado. La respuesta de Rusia a este muro, a este bloqueo, fue el espionaje y el acoso observados en el cielo alemán. Más de 2.000 vehículos aéreos no tripulados, UAV, no identificados detectados en el espacio aéreo alemán, en particular sobre centrales nucleares, fábricas químicas y bases militares, reflejan la impotencia de Rusia en el espacio aéreo. Investigaciones detalladas han demostrado que estos drones operan en coordinación con buques civiles rusos como el Auger, el Avdolphin y el Avsnapper. Rusia intenta compensar la derrota de su guerra naval mediante el espionaje y la presión psicológica sobre la infraestructura crítica alemana. Sin embargo, esto ha fracasado. El Ministerio del Interior alemán se prepara para autorizar al ejército a realizar operaciones dentro del país y derribar drones en respuesta a esta amenaza. Berlín ya no se considera un país pacífico, sino un frente de guerra activo. En lugar de intimidar a Alemania, estos drones la han despertado y acelerado su militarización. Al combinar todos estos eventos tácticos, bloqueos navales, ataques con drones y crisis logísticas, el panorama estratégico que emerge es que la estrategia de la ventana báltica de Vladimir Putin ha desaparecido.
El salvavidas hacia Occidente para el Imperio ruso desde Pedro el Grande, la puerta de entrada a la modernización, está ahora completamente bajo el control de la OTAN. El proceso de cerco que comenzó con la incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza se completó con la agresiva e inflexible vigilancia policial de Alemania. Rusia está atrapada en su propio patio trasero, y la llave está en el bolsillo de Berlín. Para comprender el pánico que esta asfixia estratégica ha sembrado en los pasillos del Kremlin, basta con analizar las declaraciones de Putin de los últimos 10 días. En las imágenes transmitidas desde el Kremlin al mundo, no vemos a un líder sereno, calculador y con el control, sino a un hombre acorralado y furioso, al borde de perder el control, alardeando de su nuevo misil hipersónico, el Oresnik, el 9 de enero, afirmando que las capitales europeas están indefensas y gritando que Europa nos ha declarado la guerra. A los embajadores el 15 de enero, y constantemente poniendo su carta nuclear sobre la mesa. Nada de esto son demostraciones de poder. Son los estertores de un régimen al que se le ha cortado el oxígeno económico y cuyos ingresos se están desvaneciendo. Putin sabe muy bien que si los petroleros se detiene el dinero. Si se detiene el dinero, se detienen las fábricas, no se pueden pagar los salarios de los soldados y la maquinaria bélica se derrumba desde dentro. La razón por la que amenaza a Europa con incendiarse es que la acción de Alemania ha golpeado el punto más vulnerable de Rusia, su bolsillo. Los misiles Oresnik pueden ser una amenaza teórica para el futuro, pero el retroceso del petróleo Tavian es una realidad concreta y candente de hoy. Las amenazas de misiles pueden ser noticia, pero el colapso económico derriba al régimen. Al lanzar una guerra de ley contra Rusia, Occidente está utilizando las tácticas que Putin ha empleado durante años contra él. Suecia amplió sus derechos de soberanía en aguas internacionales al legalizar la autoridad para registrar buques sospechosos en su zona económica exclusiva en julio de 2025. Durante años, Rusia se dedicó al espionaje y al corte de cables bajo el pretexto de que solo somos un barco pesquero o un buque de investigación. Ahora Occidente usa el mismo lenguaje, afirmando que solo protegemos el medio ambiente. Estamos impidiendo que contaminen el mar y poniendo fin al comercio petrolero ruso. Los argumentos de Putin sobre la libertad y el derecho internacional se están utilizando en su contra, y a Rusia se le están arrebatando sus últimas bazas diplomáticas. Este asedio no se limita al Báltico. Se ha globalizado. Estados Unidos ya no se conforma con publicar listas de sanciones. Ha adoptado una estrategia de confiscación. Washington está emitiendo decisiones a través de tribunales federales para confiscar directamente la propiedad de buques que transportan petróleo venezolano e iraní. La confiscación de cargamentos y cascos de buques como el Vela 1 y el Skipper ha sumido a los armadores rusos en un caos absoluto. El repentino cambio a la bandera rusa por parte de 26 petroleros que faenaban en aguas internacionales en diciembre es la señal más clara de este pánico. Estos buques intentan refugiarse bajo el paraguas nuclear del Estado ruso como última esperanza, buscando la garantía de que no pueden tocar la bandera rusa. Sin embargo, el mensaje de Estados Unidos es muy claro: sea cual sea su bandera, lo encontraremos, lo rastrearemos y confiscaremos su barco. Mientras Estados Unidos hace que los océanos sean inseguros para los buques rusos, Alemania cierra el Báltico. Esta es una completa posición de jaque mate estratégico para Rusia. Cuando Vladimir Putin invadió Ucrania, calculó que la OTAN se dividiría, Europa caería, se congelaría y Occidente se volvería dependiente de la energía y se sometería. Sin embargo, la imagen que vemos en esas gélidas aguas del Báltico a principios de 2026 demuestra que este cálculo no solo era erróneo, sino también fallido. La detención del petróleo Tavian por parte de Alemania no es una simple medida de control fronterizo, sino el fin de un sueño imperial. El mar Báltico ya no es una ruta comercial ni un escenario para que Rusia exhiba su poder. Es una trampa sin salida, donde los barcos se dejan pudrir. Esos petroleros que esperan en los puertos de San Petersburgo se erigen como lápidas para el futuro de la economía rusa. El petróleo no fluye,
el dinero no entra y el tiempo corre en contra de Rusia a cada segundo que pasa. El Báltico está cerrado y la llave está en manos de la OTAN. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.